Se quedó en el umbral y no podía creer lo que veía. Su hija, la niña que no había comido en 2 semanas, estaba masticando. Se cubrió la boca. Las lágrimas le corrían por el rostro, y todo lo que podía pensar era en cómo Matteo Bianchi había perdido a su esposa hacía 6 meses. Catalina murió en un accidente de auto. Sin previo aviso, simplemente se fue. Su hija de 3 años, Sofía, no entendía la muerte. Solo sabía que su mamá no volvería, y algo dentro de ella se rompió. Dejó de hablar, de jugar, de sonreír. Y hacía 2 semanas, dejó de comer. Matteo contrató a los mejores médicos del país. Psicólogos infantiles, especialistas en alimentación, personas que habían dedicado toda su carrera a ayudar a niños. Ninguno de ellos pudo llegar a ella. Sofía simplemente se sentaba, cada día más delgada, mirando la nada. Su padre se sentaba con ella durante horas, rogándole que comiera, prometiéndole cualquier cosa, pero ella ni siquiera lo miraba. La señora Elena, la mujer que había ayudado a criar a Sofía, lloraba cada vez que veía a la pequeña desvanecerse. Matteo era un multimillonario. Podía comprar cualquier cosa en el mundo, pero no podía salvar a su hija. Luego, una mañana, una nueva empleada doméstica llegó a la casa. Su nombre era Jazmín. Era joven, callada, y venía de un barrio donde la gente no tenía mucho. Cuando la señora Elena le contó sobre Sofía, Jazmín no se mostró sorprendida. Parecía comprender, porque cuando Jazmín tenía 7 años, su madre también murió, y recordaba lo que se sentía no querer vivir más. Esa tarde, Jazmín subió a la habitación de Sofía. No la forzó a comer. Simplemente se sentó con ella y le contó a Sofía sobre su propia madre, sobre el duelo, sobre extrañar a alguien tanto que dolía respirar. Los ojos de Sofía parpadearon por un segundo. A la mañana siguiente, Jazmín hizo algo sencillo. Solo pan con manteca y un poco de sal. Nada elegante. Se sentó junto a Sofía y empezó a comerlo ella misma. Sofía observó y luego, por primera vez en 2 semanas, extendió su mano. Matteo estaba abajo cuando la señora Elena entró corriendo, apenas capaz de hablar. «Está comiendo». Él no lo creyó. Subió corriendo las escaleras y se quedó paralizado en el umbral. Allí estaba su hija, sosteniendo un trozo de pan, masticando lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Y sentada a su lado, una mujer que apenas conocía. A veces, Dios envía ayuda desde el último lugar que uno esperaría. La primera mañana de Jazmín en la casa comenzó antes del amanecer. Tomó el colectivo desde su barrio en la zona sur, observando la ciudad despertar a través de las ventanillas empañadas. Cuando llegó al departamento de lujo en Puerto Madero, el cielo comenzaba a tornarse gris sobre el Río de la Plata. La señora Elena la dejó entrar por la entrada de servicio. La cocina era más grande que todo el departamento de Jazmín. Todo relucía: acero inoxidable, mesadas de granito, ventanales que se extendían del piso al techo. Afuera, el río parecía una lámina de metal bajo el cielo invernal. La señora Elena no dijo mucho, solo le entregó un delantal y señaló la tabla de cortar. «Primero el desayuno», dijo en voz baja. «Para la niña». Jazmín se lavó las manos y comenzó a picar fruta. El cuchillo hacía sonidos suaves contra la tabla. Todo lo demás era silencio. No había televisión encendida, ni música, ni voces, solo silencio. Después de un rato, la señora Elena regresó con una bandeja. En ella había un pequeño plato de huevos revueltos, tostadas cortadas en triángulos y un vaso de jugo de naranja. Jazmín la observó arreglarlo con cuidado, como si preparara algo sagrado. «¿Ella pide algo alguna vez?», dijo Jazmín. La señora Elena negó con la cabeza. «Ya no habla en absoluto, desde que murió su madre». El pecho de Jazmín se apretó. Ella conocía ese tipo de silencio, el que te traga por completo. La señora Elena tomó la bandeja y se dirigió a las escaleras. Jazmín siguió trabajando, pero su mente estaba en otro lugar. 15 minutos después, la señora Elena bajó. La bandeja estaba intacta. La dejó en la mesada sin decir una palabra. Luego fue al lavadero y se quedó allí mirando por la ventana. Jazmín se secó las manos. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó Jazmín. 2 semanas desde que dejó de comer por completo. Pero ha estado desapareciendo durante meses. ¿Desapareciendo? La señora Elena se volvió hacia ella, con los ojos rojos. «Ya lo verás». Arriba, una puerta se abrió y se cerró. Pasos se movieron por el piso de arriba.
lentos, pesados. «Ese es el señor Bianchi», susurró la señora Elena. «Ha estado trabajando desde casa desde que esto comenzó. No se separa de ella por mucho tiempo». Jazmín asintió. Unos minutos después, él apareció en el umbral. Alto, traje oscuro. Aunque apenas eran las 7 de la mañana, su rostro parecía no haber dormido en semanas. No miró a Jazmín, solo se sirvió café de la cafetera y se paró junto a la ventana, mirando la nada. Jazmín mantuvo su voz suave. «Buenos días, señor». Él la miró como si hubiera olvidado que alguien más estaba allí. «Usted es la nueva empleada, ¿verdad?», dijo. No fue una pregunta. «Sí, señor. Jazmín Morrison». Él asintió una vez, luego volvió a mirar por la ventana. «¿Cuánto cree que durará?». Las palabras no estaban destinadas a ser crueles, solo estaban cansadas. Jazmín lo miró a los ojos. «El tiempo que ella me necesite». Por un segundo algo brilló en su rostro. No esperanza, solo sorpresa. Luego dejó su taza y salió. La señora Elena exhaló un largo aliento. «Es un buen hombre», dijo en voz baja, «pero no sabe cómo luchar contra algo que no puede controlar». Jazmín miró la bandeja de desayuno intacta en la mesada. Pensó en Sofía arriba, en una niña pequeña que había dejado de comer porque el mundo dejó de tener sentido. Y pensó en su propia madre, en tener 7 años y no entender por qué Dios se llevaría a alguien a quien amabas. Susurró para sí misma, tan suave que la señora Elena no pudo oír. «No sé cómo hacer esto, señor, pero si me trajiste aquí, no me dejes desperdiciarlo». Arriba, Sofía estaba sentada en el piso de su habitación, con las rodillas pegadas al pecho, mirando una foto en la pared. En ella, su madre sonreía. Sofía no había sonreído en 6 meses. No sabía que alguien abajo estaba orando por ella. Pero en algún lugar profundo de su interior, en un lugar que no podía nombrar, algo se movió, apenas, como el primer aliento antes de despertar. Jazmín pasó el resto de la mañana aprendiendo el ritmo de la casa. Limpiaba mesadas que ya estaban impecables. Organizaba alacenas que no necesitaban ser organizadas. Mantenía sus manos ocupadas mientras su mente permanecía arriba. Alrededor de las 10, la señora Elena bajó otra bandeja, todavía intacta. Jazmín miró los huevos, ahora fríos y duros. La tostada seca en los bordes, el jugo reposando en el vaso como si se hubiera rendido. La señora Elena raspó todo a la basura sin decir una palabra. Jazmín la observó. ¿Qué hace ella todo el día? Se sienta en su habitación, mira las paredes. A veces mira fotos de su madre. La voz de la señora Elena se quebró. Eso es todo. ¿Su padre sube allí? Cada pocas horas, le habla, le lee, le ruega. Ella negó con la cabeza, pero ella no responde. Es como si ya no estuviera allí. La garganta de Jazmín se apretó. Ella conocía ese sentimiento. Ese en el que sigues respirando, pero no estás realmente viva. Solo estás esperando. Esperando que el dolor se detenga, o esperando dejar de sentir algo por completo. Se volvió hacia el lavadero, fregando una sartén que no necesitaba ser fregada. «Dios, no sé qué quieres que haga aquí, pero por favor, muéstrame». Alrededor del mediodía, Mateo bajó de nuevo. Se movía como alguien que cargaba un peso que nadie más podía ver. Hombros tensos, mandíbula apretada. Se paró en la mesada, mirando su teléfono, pero Jazmín se dio cuenta de que no estaba leyendo nada. Sus ojos no se movían. Ella le puso un plato delante, un sándwich que había hecho. Nada elegante, solo pavo y queso. Él lo miró como si hubiera olvidado lo que era la comida. «Debería comer, señor», dijo ella suavemente. Él casi sonrió. «Casi. Eso es lo que le sigo diciendo a ella. Es diferente cuando alguien te recuerda que no estás solo». Luego la miró. «Usted perdió a alguien», dijo. No fue una pregunta. Jazmín asintió. «A mi madre cuando tenía 7 años. Y yo también dejé de comer por un tiempo, hasta que mi abuela se sentaba conmigo todos los días y me recordaba que todavía estaba aquí por una razón». Los ojos de Mateo se llenaron. Desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que ella lo viera. «No sé qué hacer», susurró. «Lo he intentado todo». La voz de Jazmín era suave, pero firme. «Quizás ella no necesita que lo arregle. Quizás solo necesita que usted se siente con ella en ello». Él la miró fijamente por un largo momento. Luego tomó el sándwich y le dio un mordisco. No porque tuviera hambre, sino porque alguien le había recordado que él tampoco estaba solo. Arriba. Sofía apretó las rodillas contra el pecho.
Podía oír voces abajo, débiles, distantes. Solía bajar corriendo cuando oía la voz de su padre. Ahora se quedaba quieta, esperando. ¿Qué? No lo sabía, pero en algún lugar profundo de su interior, una parte de ella estaba escuchando. Esa tarde, la luz a través de las ventanas se volvió suave y dorada. Jazmín estaba secando los platos cuando la señora Elena entró con la bandeja de la cena. Un pequeño plato de sopa, galletitas saladas, rodajas de manzana cortadas en forma de estrellas. Jazmín la observó arreglar todo con sumo cuidado. «Señora Elena», dijo en voz baja, «¿puedo subirla yo esta vez?» La señora Elena se detuvo, la miró. «No es necesario, lo sé». La voz de Jazmín era firme. «Pero me gustaría intentarlo». La señora Elena estudió su rostro. Había algo en los ojos de Jazmín, ni arrogancia, ni lástima, solo calma. Finalmente, asintió. «Si el señor Bianchi se entera y se molesta, no puedo protegerla». «Lo entiendo». Jazmín levantó la bandeja con ambas manos. Las escaleras parecían más largas de lo que deberían haber sido. Cada paso cargaba un peso, no de la bandeja, sino de lo que esperaba en la cima. El pasillo del segundo piso estaba lleno de fotografías. Sofía de bebé, Sofía riendo en un columpio, Sofía en los brazos de su madre, ambas sonriendo como si nada malo pudiera pasar jamás. El pecho de Jazmín se apretó. Se detuvo frente a la puerta de Sofía. Estaba entreabierta apenas 1 centímetro. Tocó suavemente. «Sofía, mi nombre es Jazmín. Te traje la cena». Silencio. Empujó la puerta lentamente. La habitación era de un azul pálido, llena de juguetes que nadie había tocado en meses. Animales de peluche alineados en estantes. Una casa de muñecas en la esquina, perfectamente arreglada, y en el suelo, sentada de espaldas a la cama, estaba Sofía. Jazmín contuvo el aliento. La niña se veía tan pequeña, tan frágil, como si al hablar demasiado alto, pudiera desaparecer. Su cabello caía suelto alrededor de su rostro. Sus ojos miraban la nada. Jazmín dejó la bandeja en la cómoda, no frente a Sofía, no cerca de ella, solo a un lado. Luego acercó una silla, pero no demasiado, a unos 2 o 3 metros de distancia. Se sentó, y por un largo tiempo, no dijo nada. Solo se sentó allí, en silencio, respirando el mismo aire. Pasaron los minutos. La luz de la ventana cambió. Finalmente, Jazmín habló. Su voz apenas era un susurro. «Sabes, Sofía, no tienes que comer si no quieres». Las pestañas de Sofía parpadearon. Apenas. Jazmín mantuvo su voz suave. «Mi abuela solía decir que cuando a alguien le duele demasiado el corazón, la comida ya no sabe bien. Como si todo en tu boca se sintiera mal, como si no perteneciera allí». La cabeza de Sofía se giró apenas una fracción de centímetro. «Yo perdí a mi mamá cuando tenía 7 años», dijo Jazmín. «Y después de que ella murió, yo tampoco quería comer. Nada tenía sentido. Seguía pensando, ¿por qué debería comer si ella no puede?» Silencio. Luego tan suave, que Jazmín casi no lo oyó. «¿Tu mamá murió?» Los ojos de Jazmín se llenaron. «Sí, mi amor, ella murió». Sofía giró un poco más la cabeza. La miró. «La mía también». Jazmín asintió lentamente. «Lo sé, la señora Elena me contó. Lo siento muchísimo». Sofía la miró fijamente. Realmente la miró como si tratara de ver si Jazmín decía la verdad. «¿Dolió?», susurró Sofía. Jazmín no mintió. «Cada día. ¿Todavía duele?» «A veces, pero no de la misma manera». Jazmín se inclinó ligeramente. Se vuelve más suave, como si todavía estuviera allí, pero no corta tan profundo. El labio de Sofía tembló, y por primera vez en 2 semanas, algo en sus ojos cambió. No felicidad, no alivio, solo reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que la entendiera. «Te quedarás», susurró Sofía. La voz de Jazmín se quebró. «El tiempo que quieras». Fuera de la puerta, la señora Elena estaba con ambas manos apretadas a la boca, con lágrimas corriendo por su rostro, y abajo, Mateo estaba sentado en su escritorio, mirando la nada. No sabía que arriba, por primera vez en meses, su hija había hablado. Jazmín no pudo dormir esa noche. Seguía pensando en Sofía, en esos ojos hundidos, en la forma en que había susurrado. La mía también, como si fuera un secreto que había estado guardando sola. A la mañana siguiente, Jazmín llegó antes de que saliera el sol. La ciudad aún estaba oscura, las luces de la calle se reflejaban en las veredas vacías.
Se dejó entrar por la entrada de servicio y se quedó en la tranquila cocina, pensando, todas esas comidas intactas, toda esa comida cara preparada por personas que sabían de nutrición, pero no conocían a Sofía. Jazmín abrió la heladera, pasó las verduras orgánicas, los quesos importados, los recipientes cuidadosamente etiquetados, y buscó las cosas sencillas. Pan blanco, manteca, queso de máquina envuelto en plástico. Oyó pasos detrás de ella. La señora Elena estaba en el umbral, sorprendida. Llegó temprano. No pude dormir, dijo Jazmín. La señora Elena miró lo que sostenía. ¿Qué está haciendo? Jazmín puso el pan en la mesada. Cuando mi abuela intentaba ayudarme después de que murió mi mamá, no me preparaba comidas elegantes. Me hacía tostados de jamón y queso, solo manteca, pan y queso. Nada especial. El rostro de la señora Elena se suavizó. Yo solía hacerle eso a Sofía antes de que todo se desmoronara. La señora Elena asintió, con los ojos brillando. Jazmín encendió la hornalla. Entonces quizás eso es lo que necesita. No algo perfecto, solo algo que se sienta como hogar. La manteca empezó a chisporrotear. Puso el pan, añadió el queso, lo dejó derretir lentamente. El olor llenó la cocina. Cálido, simple, honesto. La señora Elena se secó los ojos. Al señor Bianchi no le va a gustar esto. Hay un plan de comidas, dijo el nutricionista. Sé lo que dijeron. La voz de Jazmín era suave pero firme. Pero ella no está comiendo lo que planearon. Entonces, ¿qué tenemos que perder? Pasos en las escaleras. Mateo apareció en el umbral, vestido para correr, con el pelo todavía húmedo por el sudor. Se detuvo cuando vio el tostado en la sartén. ¿Qué es eso? Su voz era tensa. Desayuno, dijo Jazmín con calma. Eso no está en el plan. Lo sé. Su mandíbula se apretó. Los médicos dijeron que necesita nutrientes específicos. Jazmín se volvió para mirarlo. Los médicos dijeron que está físicamente bien, pero no está comiendo lo que le recetaron. Así que, con respeto, señor, ¿qué perdemos al intentar algo diferente? Mateo la miró fijamente. Una parte de él quería decirle que se detuviera, que siguiera las reglas, que hiciera lo que decían los expertos, pero otra parte, el padre desesperado que había visto a su hija desvanecerse durante 2 semanas, quería creer que cualquier cosa podría funcionar. Si esto no funciona, dijo en voz baja, usted se va de aquí. Jazmín lo miró a los ojos. ¿Y si funciona? Él no respondió, simplemente se dio la vuelta y salió. La señora Elena exhaló un aliento tembloroso. Usted es muy valiente o muy tonta. Jazmín cortó el sándwich en pequeños triángulos. Quizás ambas. Los colocó en un plato blanco liso. Sin guarnición, sin presentación, solo comida. Comida de verdad. La clase de comida que sabía a amor. Se lo voy a llevar arriba, dijo Jazmín. La señora Elena asintió lentamente. Él la estará observando. ¿Sabe eso, verdad? Lo sé. Jazmín levantó el plato con ambas manos. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. No por miedo a perder su trabajo, sino por esperanza. Por favor, Dios, que esto signifique algo. En la puerta de Sofía, tocó suavemente. Nadie respondió. La empujó para abrirla. Sofía estaba en el mismo lugar que ayer, en el piso junto a la cama, con las rodillas recogidas, mirando la nada. Jazmín se sentó en la misma silla, puso el plato entre ellas, y luego hizo algo que nadie esperaba. Tomó un triángulo y le dio un mordisco ella misma. Los ojos de Sofía se movieron ligeramente hacia la comida. Jazmín masticó lentamente como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no hubiera otro lugar donde necesitara estar. Sofía la observó, sus ojos siguiendo cada movimiento. La habitación estaba tan silenciosa que Jazmín podía oír su propia respiración. Tragó, luego dejó el triángulo en el plato entre ellas. Mi abuela solía decir, el tostado de jamón y queso sabe mejor cuando lo compartís con alguien en quien confías. La voz de Sofía apenas salió en un susurro. Mami hacía estos. El pecho de Jazmín se apretó. ¿En serio? Sofía asintió. Los domingos después de misa. Entonces tenía muy buen gusto. Silencio. Sofía miró el plato. Su pequeña mano se levantó y luego volvió a su regazo. Jazmín no la presionó. No le dijo solo, pruébalo, o es bueno para ti. Ni ninguna de las cosas que dicen los adultos cuando intentan arreglar algo. Simplemente se sentó allí, presente. Finalmente, Sofía volvió a hablar. Su voz tembló. Si lo como, ¿la olvidaré?
La garganta de Jazmín se cerró. Se inclinó un poco. No, mi amor. Comerlo significa que la recordás. Cada bocado es un recuerdo de las mañanas de domingo con tu mamá. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Promesa? Lo prometo. La mano de Sofía se extendió de nuevo. Esta vez no se detuvo. Sus dedos eran tan pequeños que apenas podían sostener el triángulo. Lo acercó a su cara. Lo olió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Jazmín susurró. Está bien llorar, Sofía. Tu mamá querría que la recordaras así. Sofía abrió la boca y le dio el bocado más pequeño. Masticó lentamente, con los ojos cerrados, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Tragó, y luego algo dentro de ella se rompió. Comenzó a sollozar, sollozos profundos y rotos que sonaban como si hubieran estado atrapados dentro de ella durante meses. Jazmín se acercó, la atrajo a sus brazos. Sofía se derrumbó contra ella, todavía sosteniendo el tostado en una mano, agarrando la remera de Jazmín con la otra. La extraño, lloró Sofía. Extraño mucho a mami. Jazmín la acunó suavemente. Lo sé, mi amor, sé que sí. Está bien extrañarla. Duele. Sé que duele. Duele muchísimo. Lo sé. Sofía lloró y lloró. Todo su cuerpo temblaba. Y a través de todo, Jazmín solo la sostuvo. No le dijo que parara. No le dijo que todo estaría bien. Solo la sostuvo mientras finalmente lo soltaba. En el umbral, Mateo se quedó paralizado. Tenía la mano sobre la boca. Las lágrimas le corrían por el rostro. Acababa de ver a su hija comer por primera vez en 2 semanas. Pero más que eso, acababa de verla llorar por primera vez desde el funeral. Él pensó que el silencio era lo peor. Pero ahora, entendía que el silencio era su ahogamiento. Esto, el llanto, el quiebre. Esto era ella saliendo a la superficie para respirar. Dio un paso hacia la habitación. Sofía lo vio a través de sus lágrimas. Papi. Él se arrodilló junto a ellas, su voz quebrándose. Estoy aquí, cariño. Papá está aquí. Sofía lo alcanzó con su mano libre, todavía sosteniendo el sándwich en la otra. Él le tomó la mano y la besó una y otra vez como si intentara compensar cada vez que no había podido alcanzarla. Estoy comiendo, papi, susurró ella. Como mami quería. Mateo no pudo hablar. Solo asintió, con lágrimas corriendo. Sofía miró el sándwich, luego a Jazmín, y dio otro mordisco. Luego otro. Cada uno una elección. Cada uno diciendo, todavía estoy aquí. La señora Elena estaba en el pasillo, con ambas manos apretadas sobre su corazón, observando cómo sucedía lo imposible. La niña que había estado desapareciendo estaba regresando. No de repente, sino bocado a bocado. Respiro a respiro. Sofía terminó 2 triángulos, su primera comida en 14 días. Se veía exhausta, con los ojos rojos e hinchados. Pero ahora había algo diferente en ellos, algo que no había estado antes. Vida. Se apoyó contra Jazmín, su pequeña voz rompiendo el silencio. Señorita Jazmín. Sí, mi amor. ¿Podemos comer esto todos los domingos? Mateo soltó un sonido entre una risa y un sollozo. Todos los domingos, cariño, lo prometo. Jazmín susurró apenas lo suficientemente alto para que alguien la escuchara. Gracias, Dios. Pero incluso en ese momento de avance, algo flotaba en el aire, tácito, inconcluso, porque Sofía había empezado a comer. Pero nadie entendía aún por qué había parado. 1 hora después, Sofía estaba arropada en su cama. Sus ojos estaban pesados, exhaustos de llorar, comer y sentir todo lo que había mantenido encerrado durante tanto tiempo. Jazmín se sentó en la silla a su lado, sosteniendo su pequeña mano. Mateo estaba junto a la ventana, de espaldas a ellas, con los hombros temblorosos. La habitación estaba en silencio, excepto por la respiración de Sofía, luego tan suave que casi desapareció. Señorita Jazmín. Sí, mi amor. ¿Por qué los médicos intentaron mejorarme cuando yo no quería mejorar? El aire se quedó quieto. Mateo se volvió de la ventana. El corazón de Jazmín se detuvo. ¿Qué quieres decir, mi amor? La voz de Sofía era pequeña, honesta, como solo un niño puede ser. Yo quería ir con mami. Jazmín no podía respirar. Mateo dio un paso más, su voz quebrándose. Sofía, ¿qué estás diciendo? Sofía lo miró con esos ojos grandes e inocentes. La abuela dijo, mami fue al cielo, así que pensé que si dejaba de comer, yo también podría ir allí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Mateo emitió un sonido de animal estrangulado y se llevó la mano a la boca. Los ojos de Jazmín se llenaron,
pero su voz se mantuvo firme. «Oh, Sofía», susurró Sofía. «Lo intenté mucho, pero me dolía. Me dolía la panza y me dolía la cabeza, y me cansaba tanto, pero seguía pensando que si esperaba un poco más, la volvería a ver». Mateo cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama. «Mi amor», exclamó con un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo dijiste?» El labio de Sofía tembló. «Siempre estabas triste, papi. Siempre estabas trabajando. Y cuando llegabas a casa, me mirabas como si te pusiera más triste». Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. «No», susurró Mateo. «No, cariño, eso no es. Después de que mami murió, dejaste de leerme, dejaste de arroparme. Estabas aquí, pero no estabas aquí». Su voz se quebró. «Pensé que quizás ya no me querías». Mateo la abrazó, todo su cuerpo temblaba. «Dios, no, mi amor, no, te quería, te quiero. Solo que tenía tanto miedo». «¿De qué?» «De perderte como la perdí a ella». Su voz se rompió por completo. «Así que trabajé. Me mantuve ocupado. Me dije a mí mismo que si solo podía proveerte todo lo que necesitabas, los mejores médicos, el mejor cuidado, podría mantenerte a salvo. Pero no me di cuenta. Él no pudo terminar». Sofía tocó su mejilla mojada. «Me dejaste sola, papi». Mateo sollozó en su cabello. «Lo sé. Lo siento muchísimo. Lo siento tanto». Jazmín se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Esta era la razón por la que Sofía había dejado de comer. No depresión, no enfermedad. Una niña de 3 años tratando de resolver su dolor, la única forma que tenía sentido para ella. «Si mami se fue, yo también me iré». Sofía se apartó, miró a su padre. «¿Te vas a ir de nuevo?» Mateo le tomó las manos. «Nunca. Te lo juro, cariño, nunca más». «¿Promesa?» «Prometo». Sofía se volvió hacia Jazmín, con los ojos llenos de preguntas. «Señorita Jazmín, ¿cree que mami me quiere en el cielo con ella?» La voz de Jazmín tembló. «No, mi amor. Creo que tu mamá te está mirando desde el cielo ahora mismo. ¿Y sabes lo que quiere?» «¿Qué?» «Ella quiere que te quedes aquí, que crezcas, que rías y juegues, y que comas tostados de jamón y queso los domingos». Jazmín se inclinó más. «Ella quiere que vivas la vida más grande y hermosa que puedas, porque eso es lo que las mamás quieren para sus bebés». Los ojos de Sofía se llenaron de nuevo. «Pero la extraño. Lo sé. Y siempre la extrañarás. Pero extrañarla y vivir tu vida, esas dos cosas pueden suceder al mismo tiempo». Sofía estuvo en silencio por un largo momento. Luego miró a su padre. «Papi, ¿te quedarás conmigo esta noche?» La voz de Mateo se quebró. «Todas las noches, cariño, a partir de ahora». Pero incluso mientras la abrazaba, incluso mientras ella cerraba los ojos y se adentraba en el sueño, una pregunta ardía en la habitación. ¿Qué tan cerca habían estado de perderla? ¿Y qué hubiera pasado si Jazmín no hubiera llegado cuando lo hizo? Mateo no salió de la habitación de Sofía esa noche. Se sentó en la silla junto a su cama, observándola dormir, aterrorizado de que si apartaba la vista, ella pudiera desaparecer. Su respiración era suave y constante. Su mano descansaba sobre la manta, los dedos ligeramente curvados. Se veía tan pequeña, demasiado pequeña para cargar el peso que había estado cargando. Alrededor de las 3 de la mañana, Jazmín apareció en el umbral con una taza de café. No dijo nada, solo la dejó en la mesita de luz y se dio la vuelta para irse. «Espera», susurró Mateo. Ella se detuvo. Él la miró a la tenue luz del pasillo. «¿Cómo lo supiste? ¿Saber qué? ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitábamos todos?» Jazmín se quedó en silencio por un momento. «No lo sabía. Yo solo. Recordé lo que se sentía estar tan sola». La voz de Mateo se quebró. «La dejé sola. Usted también se estaba ahogando. Eso no es una excusa». Él se apretó las palmas contra los ojos. Ella pensó que ya no la quería. Mi propia hija pensó que me había rendido con ella. Jazmín se sentó en la otra silla. «Usted no se rindió, solo que no sabía cómo llegar a ella. Debería haberlo sabido. Sus manos cayeron. Soy su padre. Debería haberlo sabido. Usted también estaba de duelo. Perdió a su esposa. Estaba tratando de sobrevivir, abandonando a mi hija, protegiéndome a mí mismo de la única manera que sabía». La voz de Jazmín era suave. Mi abuela solía decir, «El duelo nos hace hacer cosas extrañas.
Alejamos a las personas que más amamos porque amarlas duele demasiado. Mateo miró el rostro dormido de Sofía. Casi la pierdo. Pero no lo hiciste, porque una extraña entró en mi casa y vio lo que yo estaba demasiado ciego para ver. Jazmín negó con la cabeza. Yo no fui la que la salvó. Usted. Él la miró confundido. Ella no necesitaba que yo la alimentara, dijo Jazmín. Necesitaba que su padre regresara. Y esta noche lo hizo. La garganta de Mateo se cerró. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, él habló. Cuando Catalina murió, me dije a mí mismo que tenía que ser fuerte. Tenía que mantener todo unido. No podía desmoronarme porque Sofía me necesitaba. Hizo una pausa, pero me estaba desmoronando. Cada día lo hacía donde ella no pudiera verme. Entonces ella pensó que usted había seguido adelante, y ella pensó que tenía que hacer lo mismo. O, su voz se rompió, o seguir a su madre. Jazmín se acercó y le apretó la mano. Solo una vez. Estás aquí ahora, dijo. Eso es lo que importa. Mateo miró sus manos. No sé cómo hacer esto. Cómo ser lo que ella necesita. No tenés que saberlo. Solo tenés que aparecer. Él asintió lentamente. Jazmín se puso de pie. Descansa un poco. Estaré abajo, si necesitas algo. Jazmín. Ella se volvió. Gracias. Su voz era ronca, por no rendirte con ella. Con nosotros. Los ojos de Jazmín brillaron. Eso no es algo en lo que uno se rinde. La familia es la familia. Lo dejó solo con su hija y sus pensamientos. Abajo, la señora Elena ya estaba despierta preparando el desayuno, aunque el sol aún no había salido. Miró cuando Jazmín entró. ¿Cómo está? ¿Durmiendo? Finalmente, la señora Elena se secó las manos con una toalla. Oí lo que dijo sobre querer irse. Jazmín asintió. Pobrecita. La voz de la señora Elena tembló. Cargando eso sola. Ya no está sola. La señora Elena estudió el rostro de Jazmín. Usted se va a quedar, ¿verdad? Si me quieren, ellos la necesitan a usted, a los dos. Jazmín miró por la ventana. El cielo empezaba a iluminarse, un azul profundo que se volvía gris. Un nuevo día amaneciendo. Todos nos necesitamos, dijo en voz baja. Arriba. Mateo finalmente se durmió en la silla, con su mano descansando cerca de la de Sofía en la manta. Y por primera vez en meses, ninguno de los dos estaba solo en su dolor. Pero la mañana traería algo nuevo, algo frágil, algo que se parecía mucho a la esperanza. Pasaron 3 semanas. Sofía comía todas las comidas. Pequeñas porciones al principio, luego más. El color volvió a sus mejillas, la luz volvió a sus ojos. Empezó a hablar de nuevo, a hacer preguntas, a contar historias, a reírse de cosas que solo los niños de 3 años encuentran graciosas. El penthouse, que se había sentido como una tumba, empezó a sentirse como un hogar. Mateo también cambió. Dejó de trabajar 16 horas al día, empezó a llegar a casa para cenar. Todas las noches les leía un cuento a Sofía antes de acostarse, la arropaba, se quedaba hasta que se dormía, y los domingos hacían tostados de jamón y queso juntos. Eso se convirtió en lo suyo, su ritual. Sofía se paraba en un banquito en la mesada, untando cuidadosamente manteca en el pan, mientras Jazmín guiaba su mano. Mateo se encargaba de la hornalla, volteando los sándwiches como si lo hubiera hecho toda su vida. Comían en la mesa de la cocina, no en el comedor formal que ya no usaban, solo los 3, riendo y hablando de cosas sin importancia. Esas eran las mañanas por las que Sofía vivía. Un domingo, aproximadamente un mes después de que todo cambiara, Sofía levantó la vista de su plato. «Señorita Jazmín». «Sí, mi amor. ¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». La voz de Sofía se volvió silenciosa. «¿Crees que mi mami y tu mamá son amigas en el cielo?» El pecho de Jazmín se apretó. «Creo que son las mejores amigas». Sofía sonrió. «Bien, entonces no están solas». Los ojos de Mateo brillaron, pero él también sonrió. Después del desayuno, se abrigaron y caminaron hasta la plaza a unas pocas cuadras. El aire estaba frío, pero el sol brillaba. Sofía corrió hacia los columpios, su risa resonando por el parque infantil. Mateo y Jazmín caminaron lentamente detrás de ella. «No sé cómo agradecerte», dijo Mateo en voz baja. Jazmín negó con la cabeza. «No necesitas hacerlo. Me devolviste a mi hija. Ella nunca se fue. Ella solo estaba esperando que volvieras a casa». Mateo dejó de caminar, la miró. «Ya no eres solo la cuidadora de Sofía. Lo sabes, ¿verdad?»
Jazmín lo miró a los ojos. Sé que es tu familia. Su voz se quebró. Familia. Se quedaron allí un momento, viendo a Sofía columpiarse cada vez más alto, su alegría llenando el espacio entre ellos. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Mateo encontró a Jazmín en la cocina. Estaba limpiando, tarareando suavemente para sí misma. Jazmín. Ella se volvió. «Necesito decirte algo», dijo él. Su corazón se aceleró. «Está bien». Él respiró hondo. «Estas últimas semanas, teniéndote aquí, observándote con Sofía, viendo cómo has cambiado todo». Hizo una pausa. «Me di cuenta de algo». Ella esperó. «Me estoy enamorando de vos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los ojos de Jazmín se llenaron. «Mateo, no estoy pidiendo nada», dijo él rápidamente. «Solo necesitaba que lo supieras. Nos has dado tanto a Sofía y a mí, más de lo que jamás. Yo también te amo». Él se detuvo. «¿En serio? ¿Cómo no podría?» Su voz tembló. «Te permitiste romperte para poder sanar. Estuviste ahí para ella. Te convertiste en el padre que ella necesitaba. De eso me enamoré». Mateo cruzó la habitación y la besó. Suave, cuidadoso, lleno de todo. Ambos habían tenido demasiado miedo de decir. Cuando se separaron, ambos lloraban y sonreían al mismo tiempo. «¿Qué le decimos a Sofía?», susurró Jazmín. Mateo miró hacia las escaleras. «La verdad, que a veces, después de la pérdida, el amor encuentra el camino de regreso. ¿Crees que entenderá? Creo que ella ya lo sabe». A la mañana siguiente, Sofía entró en la cocina y los encontró haciendo panqueques juntos, tomados de la mano. Se subió a un taburete y los observó por un largo momento. Luego, con la sabiduría que solo los niños tienen, dijo: «Se van a casar». Ellos rieron, sorprendidos. Mateo se arrodilló junto a ella. «Quizás algún día. ¿Te gustaría?». Sofía lo pensó seriamente. «¿Solo si seguimos comiendo tostados de jamón y queso los domingos?». Jazmín sonrió. «Para siempre y siempre». Sofía asintió. «Entonces sí». Saltó y los abrazó a ambos. Y en ese momento, en esa cocina llena de luz matutina, nació algo hermoso. No solo sanación, sino esperanza, un futuro, una familia. Pero aún había una cosa más que Sofía necesitaba decir. Una verdad más esperando salir, y cambiaría todo. 6 meses después de que Jazmín entrara a ese penthouse, todo se veía diferente. No las paredes o los muebles o las ventanas con vista al río, sino la vida dentro. Sofía cumplió 4 años en septiembre. Hicieron una pequeña fiesta. Solo unos pocos niños de su jardín de infantes, la señora Elena y ellos 3. Sin grandes producciones, sin artistas caros, solo torta y risas, y Sofía soplando las velas mientras todos cantaban. Cuando el último invitado se fue, Sofía se subió al regazo de Jazmín. «Señorita Jazmín». «Sí, mi amor. Te hice algo». Sacó un papel doblado de su bolsillo. Jazmín lo abrió con cuidado. Era un dibujo. 4 figuras tomadas de la mano. Una mujer alta con cabello rizado, una niña pequeña, un hombre y una mujer de piel oscura. Arriba, con la letra cuidadosa de Sofía, «Mi familia». Debajo de las 4 figuras, Sofía había dibujado una quinta, más pequeña, en la esquina con nubes a su alrededor, su madre observándolos. Jazmín contuvo el aliento. «Sofía». Sofía señaló el dibujo. «Esa es mami. Está en el cielo con tu mamá, pero sigue siendo parte de nosotros, ¿verdad?». Jazmín la abrazó fuerte, con lágrimas corriendo. «¿Verdad, mi amor?». «Siempre». Sofía la miró. «Me alegro de que hayas venido aquí». «Yo también. Creo que mami te envió». Jazmín le besó la frente. «Yo también lo creo». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Mateo y Jazmín estaban en el balcón. La ciudad se extendía debajo de ellos, 1.000.000 de luces contra la oscuridad. Mateo le tomó la mano. «He estado pensando en». «¿En qué?». «En nosotros, en Sofía, en todo». Él se volvió hacia ella. «Quiero que esto sea oficial». El corazón de Jazmín se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Ella se llevó la mano a la boca. «No soy bueno con los discursos», dijo, con la voz temblorosa. «Pero sé esto. Entraste en nuestras vidas cuando nos estábamos ahogando. No solo salvaste a Sofía, también me salvaste a mí. Me enseñaste lo que significa presentarse, estar presente, amar sin miedo». Las lágrimas corrían por su rostro. «No quiero vivir la vida sin vos», susurró él.
¿Te casarías conmigo? Ella no pudo hablar, solo asintió. Él le deslizó el anillo en el dedo y la abrazó. Se quedaron allí, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. «No puedo creer que esto sea real», susurró ella. «Yo tampoco». 3 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia. Sofía fue la niña de las flores, tal como había pedido. Llevaba un vestido blanco y un canasto de rosas, sonriendo todo el tiempo. Cuando Mateo y Jazmín pronunciaron sus votos, Sofía se paró entre ellos, sosteniendo las manos de ambos. Una familia, no la que ninguno de ellos esperaba, sino la que Dios había estado construyendo todo el tiempo. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Sofía finalmente se durmió, los 3 se sentaron en la sala. Sofía estaba acurrucada en el sillón entre ellos, medio dormida, pero negándose a ir a la cama. «Contame la historia otra vez», murmuró. «¿Qué historia?», preguntó Mateo. «La de cómo la señorita Jazmín llegó aquí». Jazmín sonrió. «La has oído 100 veces. Quiero oírla de nuevo». Así que Mateo la contó. Sobre la mañana en que Jazmín llegó. Sobre cómo se sentó con Sofía cuando nadie más podía alcanzarla. Sobre el tostado de jamón y queso que lo cambió todo. Sofía escuchó con los ojos cerrados. Una pequeña sonrisa en su rostro. Cuando él terminó, ella susurró. «Papi». «Sí, cariño. Me alegro de haberme quedado». La garganta de Mateo se cerró. «Yo también, mi amor. Yo también». Sofía abrió los ojos y los miró a ambos. «Creo que esto es lo que mami quería. Que volviéramos a ser felices». Jazmín le besó la cabeza. «Creo que tenés razón». Sofía bostezó. «¿Podemos comer panqueques mañana?» Mateo rió. «Lo que quieras. Y tostados de jamón y queso el domingo. Siempre». Sofía sonrió y volvió a cerrar los ojos. En cuestión de minutos, se durmió. Mateo y Jazmín se quedaron allí, observándola respirar, ninguno de los dos queriendo moverse. «Lo logramos», susurró Jazmín. «Vos lo lograste». Ella negó con la cabeza. «No, nosotros lo hicimos, todos nosotros». Mateo miró a su hija, sana, feliz, viva, luego a su esposa, luego a la vida que habían construido a partir de los pedazos rotos, y por primera vez en más de un año, sintió algo que pensó haber perdido para siempre: paz. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo nocturno. Pero adentro, en esa casa que una vez había sido tan fría y silenciosa, había calidez, había risas, había amor y había prueba. Prueba silenciosa e innegable de que a veces los momentos más oscuros conducen a los comienzos más hermosos. Que la sanación no viene del dinero o el poder. Viene de aparecer, de sentarse en el dolor con alguien, de elegir cada día seguir viviendo. Sofía se movió en su sueño y murmuró algo suave. Jazmín se inclinó. «¿Qué dijiste, mi amor?» Los ojos de Sofía permanecieron cerrados, pero ella sonrió. «Dije, te quiero». Mateo y Jazmín se miraron, con lágrimas en los ojos. «Nosotros también te amamos, cariño», susurró Mateo. «Más de lo que jamás sabrás». Y en ese momento, todo lo que habían pasado, el dolor, la pérdida, el miedo, la ruptura, todo tuvo sentido porque los llevó hasta aquí, a esta familia, a este hogar, a este amor que era más fuerte por haber sido probado. La hija del multimillonario no había comido en 2 semanas. Pero esa no era realmente la historia. La historia era lo que sucedió después. Cuando una mujer humilde entró en un hogar roto y les recordó a todos que valía la pena luchar por ellos, que el amor no se rinde y que a veces los mayores milagros de Dios no parecen milagros en absoluto. Parecen extraños que se convierten en familia, como tostados de jamón y queso los domingos por la mañana, como una niña pequeña que aprende a vivir de nuevo, y como un padre que finalmente regresó.